Bueno, nos está acompañando Raúl Serra hoy en el estudio. Ruli, durante muchos años hemos estado en contacto con él a través del noticiero, primero como en la carrera política, primero como secretario comunal en la gestión de Susana García, después durante muchos años, casi 10 años o 10 años, un poco más, como presidente comunal, haciendo intercambio, ¿no es cierto?, en cuanto a información, a noticias. Bueno, hemos pasado momentos lindos y momentos turbulentos con Ruli en lo que tiene que ver con la gestión pública. Y en los últimos años estaba como trabajando en la Secretaría de Hábitat desde el nodo de Santa Fe, haciendo toda una gran supervisión y llevando adelante todo el trabajo que tiene que ver con los planes de vivienda, lote propio, canasta de materiales, que hemos relatado y comentado, sorteo de viviendas, bueno, todo lo que presentaba desde el gobierno de Santa Fe en el área de vivienda. Bueno, en esta región, Ruli estaba a cargo de esto. Bueno, ha terminado un ciclo que tiene que ver con esta gestión, el 10 de diciembre, del socialismo, del Frente Progresista, y veníamos hablando con Ruli, él mismo también lo planteó, la necesidad de por ahí charlar con la comunidad, un poco como despedida, como agradecimiento por todo el trabajo que vino haciendo, todo el contacto con la gente, con las comunas de la región, con los vecinos. Bueno, llegaremos a través de Facebook, de YouTube, llegamos a otros lados, así que otras personas podrán sintonizar CL3 y ver ahí lo que vamos a charlar. Pero me parecía importante, bueno, que estuviera en el programa, como para no hacer un balance de tantos años porque no nos alcanza el tiempo, pero por lo menos para cerrar una etapa, ¿no es cierto? Y seguramente se abrirá otra a nivel personal, que eso lo sabremos en algún momento, pero yo en lo que me corresponde, hace tantos años que tenemos esta relación institucional, periodística, bueno, de coloquio, de mano a mano, de informar, de verlo en la función pública como presidente comunal, en las buenas y en las malas, encabronado, como más de una vez lo he visto, por cosas que no salían bien, y bien cuando las cosas realmente sucedían, como por ejemplo cuando fue la inauguración de la obra de cloaca, llevar adelante ese gran proyecto, que es lo que nos va a quedar a nosotros en la historia de Chañar, que fue el gran proyecto de cloacas y de canalización rural, después de la gran inundación que tuvimos, que fue el sello importante de la gestión de Raúl Serra. Cuando leamos la historia, más allá de la gestión comunal de una calle con cordón cuneta, de un proyecto acá, vamos a tener troncalmente que leer proyecto de cloacas, proyecto comunitario, hecho por la gente, pero con una decisión política tomada a rajatabla por Ruli, como también iniciar todo un proyecto que todavía se lleva adelante, que tiene que ver con la canalización rural, que permitía, a partir de ese momento, no tener ese tremendo disgusto y esa zozobra que sufrimos cuando fue la gran inundación de Chañar en un pueblo de la Pampa húmeda, lejos de todos los ríos, pero así pasó. Seguramente habrá otros matices en la gestión, pero creo que por ahí pasa todo. Y también, siempre lo digo, y cuando tuvimos esas tremendas lluvias, hacer referencia a la arquitectura del puente de la ruta que va a Caferata, que parecía una obra descomunal y tremenda, es decir, un tremendo puente donde no pasa un río, tremendo puente. Bueno, cuando hubo que probar las cualidades hidráulicas de ese puente para desviar las aguas y estar un poco más tranquilos, lamentablemente tuvimos la oportunidad de verlo con las tremendas grandes lluvias, las últimas, que dieron pie a ver cómo funcionaba eso, y que hoy es una carencia que tenemos en la ruta 93, en el Bajo Carelli, que por poco, con esa tremenda inundación del último tiempo, de esa tremenda caída de agua, casi zozobra esa alcantarilla, porque ese puente no alcanzaba. Y posteriormente a esa obra del camino a Caferata surgieron las obras hidráulicas de la ruta Godeken, que se está terminando ahora. Surgió el corte de la ruta 93 entre Bravebú y Los Quirquinchos, que no está terminado todavía. La terminación del puente que une Bravebú con la ruta 31S, que era también una vía de escape de agua. O sea, son obras posteriores de ese proyecto de los 21 puentes, que tuvo como característica
primordial este puente de la ruta Caferata, que hoy por hoy no tiene nada de agua, porque ya está hecha toda la canalización, se llevó adelante todo el proyecto de corte hasta la zona de Córdoba, las idas y vueltas para llegar a Córdoba y poder concretar con Hidráulica de Córdoba la posibilidad de poder entrar al territorio cordobés, hacer las pendientes, los bajos. Bueno, uno se olvida de eso porque no se ven esas cosas. Pero yo en esta charla con él, antes de empezar a hablar con él, lo quiero dejar en claro porque ya lo digo, desde mi condición de historiador, de investigador de la historia, les digo a todos, cuando abramos la historia de Chañar dentro de unos años, va a haber un punto troncal que fue un antes y un después de Chañar, que fueron las cloacas. Y todo el proyecto de la canalización rural. Y eso tiene un nombre y un apellido. Una decisión política que se lo puso en la cabeza, fue contra viento y marea, se comió todas las críticas, todas las felicitaciones, las amarguras, y ese fue Raúl Serra. Hola, Ruli. Gracias, Marcelo. Bueno, con esa presentación, antes que nada quiero decir que, bueno, en función de todo lo que vos comentaste, no son cosas que la ha hecho uno solamente, es decir, bueno, desde ya en la época que estuvimos en la comuna, he tenido la suerte de estar, digamos, con un grupo de gente que me ha apoyado totalmente y que ha tomado junto conmigo las decisiones, digamos, más importantes que vos mencionabas. Por otro lado, esto tampoco pretende ser una despedida, digamos, pero sí, digamos, un poco a modo de despedida, valga la redundancia, digamos, de dar finalización a esta etapa que se emprendió hace 7 u 8 años atrás, y agradecimiento de alguna manera también, porque en realidad, digamos, uno llega a estos lugares en función de haber transcurrido por otros lugares en donde fue depositaria de la voluntad de la gente, de la localidad en este caso, y después en otros, digamos, por la decisión política en la cual uno se había movido, ¿cierto? Yo creo que fue una etapa bastante importante. Lo que se pudo llevar adelante fue uno de los temas en los cuales siempre me he manejado pensando, digamos, en la necesidad de dar respuesta a la cuestión de la vivienda social, sobre todo, y un tema que indudablemente nosotros cuando asumimos y se le dio forma a lo que fue la Secretaría de Hábitat, en esa ocasión éramos muy poquitos. Después, por supuesto, el grupo se fue ampliando en la medida que fuimos tomando, digamos, distintos sectores del territorio provincial, pero sí con una constante, o por lo menos de los que iniciamos esto, de algún modo poder ser escuchado y poder transmitir lo que a veces uno como presidente comunal percibía, digamos, en las comunas, en las comunidades como las nuestras. Eso a veces pudo cristalizarse en algunos programas, otras veces no pudo llegar a concretarse. Son cuestiones lógicas, digamos, dado el nivel de acceso que uno tiene a poder facilitar estas cuestiones. Es decir, uno a veces aporta la idea, pero bueno, después quienes toman las decisiones finales son otras personas, y bueno, a veces no puede concretarse. De todas maneras, una gran parte de lo que hemos podido llevar, digamos, a los municipios y comunas, sobre todo en la zona sur de la provincia de Santa Fe, fue bastante interesante, y muchas cosas se pudieron llevar adelante en función, digamos, de esta mirada que teníamos desde otro lugar. Indudablemente también, y esto yo creo que se debe reconocer, algunos de los programas no fueron todo lo exitoso que pretendían ser, del mismo modo que algunos otros que a lo mejor no tenían la expectativa de poder dar solución a los municipios y comunas, sí han tenido un eco favorable en el quehacer, digamos, de la comuna, al punto de que yo creo que lo que pudimos percibir y que yo he transmitido
unas cuantas veces en reuniones de gabinete de la Secretaría. El programa de canasta de materiales fue un programa de que no tuvo el éxito que, digamos, se esperaba. Sobre todo porque, bueno, algunas cuestiones que se visualizaron de entrada, nosotros pudimos manifestarlo, es decir, a ver, el programa Canasta de Materiales, que era un programa en donde, digamos, el municipio tomaba un préstamo, se lo trasladaba de algún modo al beneficiario y este tenía que aportar la mano de obra, es un poco la práctica esta remanida de la autoconstrucción. Y la autoconstrucción sabemos de que es muy difícil, o que por lo menos hay que tratar de implementarla de otra manera, en la medida en que, digamos, la persona que recibe el crédito tiene que trabajar por su sustento, pero a su vez tiene que construir su propia vivienda. Se hace muy difícil, realmente, se hace muy difícil. Entonces, bueno, a pesar de que por ahí las comunas ponían parte de la mano de obra y una serie de cuestiones, bueno, el proceso es muy lento, el ingreso del dinero a través del sistema de certificaciones se hace también muy engorroso porque son muy pequeños los montos que van ingresando. Cuando termina todo el circuito, digamos, de reintegro y llega el dinero a la comuna, ya prácticamente se lo comió la inflación. Entonces, bueno, un programa que no fue todo lo exitoso que se esperaba. De todas maneras, bueno, no ha dejado de darle de alguna manera solución a algunas personas que, bueno, quien no tuvo grandes aspiraciones, digamos, a lo mejor intentó sobre ese programa construir una vivienda muy importante, bueno, pudo concretarla y hay casos en donde se ha dado. Pero bueno, por otra parte sí, el resto de los programas en general, digamos, han sido muy buenos programas para localidades como las nuestras. Lo que fue el lote propio es realmente, yo creo que un poco la niña bonita, digamos, de la práctica de vivienda, sobre todo, ya repito, en localidades como las nuestras, que ha permitido ir incorporando distintas viviendas en el ejido urbano, digamos, y prácticamente no levantar sospecha, digamos, de ser una vivienda construida a niveles de financiamientos provinciales o nacionales, sino que prácticamente se ha insertado muy bien dentro de la trama urbana. Eso, dado que inclusive con el tiempo se ha ido perfeccionando el sistema de desembolso. Últimamente se había hecho en 3 desembolsos para que precisamente no se comiera la inflación, digamos, el dinero que le iba llegando. Benefició bastante a esta operatoria. Bueno, hemos tenido acá casualmente estos últimos días la entrega de 4 viviendas en donde se ha podido apreciar la calidad de la vivienda, que se termina, digamos, por supuesto, comprometiendo también mucho el adjudicatario. Pero bueno, esto es un tema que por lo menos yo creo que momentáneamente en este país tenemos que entender de que a nadie le dan el 100% de un préstamo para realizar la vivienda. Es decir, siempre hay un porcentaje en el cual tiene que estar aportando el adjudicatario. Pero de todas formas, repito, digamos, el producto final es realmente interesante, y la vivienda pasa a ser un hecho concreto en donde, digamos, el adjudicatario no cumple la misma función que tiene, digamos, el que recibe la llave en un plan de vivienda de un barrio. Con esto no quiero decir ni que sea mejor ni peor. Digo de que en la medida que la persona aporta su terreno, sobre el cual se le hace una hipoteca para asegurar el pago y una serie de cuestiones, y transita todo el proceso de ejecución de la vivienda, es como que si lo estuviera haciendo él, digamos, por sus propios medios, y estuviera incorporándole su impronta a cada una de las cuestiones que van resolviéndose en la vivienda. Por lo tanto, al final el producto es digamos, una cuestión donde se puede ver la mano del profesional que acompaña a esto, pero por sobre todas las cosas el tema de la posibilidad de que el propietario aporte lo suyo, ¿no?
Eso, digamos, en cuanto a planes de vivienda que son relativamente, digamos, de baja escala. Después, por supuesto, no lo hemos visto acá en las localidades muy cercanas a nosotros porque no daba, digamos, para eso, pero indudablemente... No hay demanda para por eso. Venado Tuerto, Rufino, Firmat, donde se han hecho planes de vivienda de 200, 100, 50 viviendas, han sido movilizaciones importantes. En la mitad de la trayectoria, digamos, de la Secretaría, también yo creo que se ha implementado el programa de Mi Tierra, Mi Casa, con la particularidad, digamos, de dejar el lote con infraestructura para poder llevar adelante planes de vivienda. Fue realmente para mí muy exitoso y creo, o por lo menos yo siempre he estado convencido de que es importante de que donde se vayan a construir planes de vivienda exista la infraestructura. Claro, estén los servicios. Es lo menos que se puede pedir porque, bueno, esto sin querer reprocharle nada a ninguna gestión, sino simplemente de que recuerdo de tiempos muy atrás donde a veces los planes de vivienda se realizaban en cualquier lado. Es decir, el municipio que disponía de un terreno detrás del cementerio, a 2 kilómetros de la zona urbana, bueno, cosas por el estilo, a modo de exageración digo, pero que ¿qué sucedía? Los planes de vivienda se hacían, después había que llevar todos los servicios, en realidad, digamos, a veces terminaban siendo, digamos, como cuestiones muy separadas de la zona urbana, en donde, bueno, eso genera siempre alguna cuestión. Y este tema de poder poner en valor realmente un suelo urbanizado con todos los servicios y qué sé yo, significaba para mucha gente también la posibilidad de tener, digamos, dentro de la oferta que había en el lugar, un elemento que regulara de alguna manera el mercado, porque bueno, todos sabemos que acá en la zona del plena pampa húmeda, digamos, a veces los terrenos son bastante costoso, por lo tanto que digamos un ente público intervenga y ponga de alguna manera en valor esos suelos y que le dé cierta jerarquía hace que también la oferta vaya mejorándose, por supuesto, así que bueno, eso también fue muy destacable. Por supuesto también valorable todo lo que ha sido los planes de mejoramiento barrial. Esto también tiene que ver exclusivamente con las ciudades, digamos, en donde en el caso como de Firmat, bueno, donde se ha trabajado en el barrio Centenario, en donde se ha trabajado realmente con todo un equipo, digamos, interdisciplinario, donde se ha actuado en distintas áreas para poder no solamente, digamos, cambiarle la cara al edificio pintándolo, sino tratando de rescatar espacios públicos que hagan que, digamos, la función de los vecinos sea mucho más integrada de que lo que era hasta ese momento. Bueno, una serie de cuestiones que yo creo que indudablemente han favorecido esto. Por lo tanto, es una satisfacción, digamos, haber llegado a esta etapa. Agradecer, por supuesto, reitero, digamos, la posibilidad de haber llegado a esto por distintas situaciones. Y personalmente, digamos, para Chañar Ladeado, debo agradecer a la gestión de Matías Diquiara, que me ha permitido también de algún modo, entre comillas, digamos, poder concretar un plan de 22 viviendas que había quedado pendiente de nuestra gestión, más a poder haber aportado lo que estaba a mi alcance, digamos, como para poder seguir generando más posibilidades de vivienda para Chañar Ladeado. Por supuesto también desde las cuestiones mínimas, como son a veces los tratamientos de temas notariales, escrituras y ese tipo de cosas. Por supuesto que también he llevado adelante una serie bastante importante de movimientos y a los cuales de algún modo, digamos, la relación que se ha hecho con la gente que trabaja tanto en Santa Fe como en la zona sur de Rosario permitirá en algún momento seguir, digamos, manteniendo esta relación. Son gente de planta permanente con los cuales uno ya conoce y sabe cómo llegar a ellos, al margen de que posiblemente la gestión incorpore alguna modificación a esto. Hay temas que son inamovibles, digamos, y a los cuales uno va a poder acceder, digamos, y colaborar desde el lugar donde esté trabajando en este tema, ¿no? Bueno, Ruli, gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos, gracias por toda
la presentación y bueno, ahora digamos a seguir trabajando en lo particular y por supuesto, bueno, tengo ya también algunas propuestas, digamos, para trabajar en algunos municipios, digamos, con el tema de asesoramiento, de obra pública o de vivienda y bueno, y una parte también la voy repartiendo ya a esta altura, digamos, para atender y trabajar con los nietos, claro, la familia, ¿no? que es importante, ¿no? Después de casi 30 años esto es importante. Así que muy agradecido, Marcelo. Bueno, muy bien, gracias por venir. Ya volvemos.